Abordaremos los modelos de cálculo para los diferentes tipos de media a través del siguiente ejemplo. El enunciado dice: se reportan las edades de 10 estudiantes en un curso de lengua materna. De esta tabla de datos obtenemos la siguiente tabla de frecuencia. Revisemos. Encontramos que la frecuencia absoluta acumulada coincide con el tamaño de la muestra y la frecuencia relativa acumulada equivale a un 100%. Por tanto, el conteo se hizo de manera satisfactoria. Vamos entonces a calcular los distintos tipos de media para esta tabla de frecuencias. Comencemos con el resultado de la media aritmética, tanto simple como ponderada. El cálculo de la media aritmética simple, según esta fórmula que ya estudiamos, es igual a lo siguiente. El primer x sub i es 12 por su frecuencia absoluta, que es 3, más el siguiente, 13 por su frecuencia absoluta, que es 2, más el siguiente, 14 por su frecuencia absoluta, que es 3, más 15 por su frecuencia absoluta, que es 1, más 16 por su frecuencia absoluta, que es 1, sobre 10. El resultado obtenido es igual a 13.5. Este es el valor de nuestra media aritmética calculada de forma simple. Vamos a calcularla ahora de manera ponderada. Empecemos. Primera categoría 12, por su ponderación según la columna de frecuencia relativa, 30%, o en decimales 0.3, más 13 por su frecuencia relativa, 20%, más el siguiente, 14 por su frecuencia relativa, que es 30%, más el siguiente, que es 15 por su frecuencia relativa, que es 10%, más finalmente 16 por su frecuencia relativa de 10%. Este cálculo también es igual a 13.5 como valor promedio. Entonces, hallar la media aritmética de manera simple o de manera ponderada nos debe entregar el mismo resultado. Pasemos al cálculo de la media armónica y de la media cuadrática. La media armónica vamos a expresarla según esta ecuación que tenemos aquí. La ubicaremos en este pequeño espacio. En el numerador va el tamaño de la muestra, que es igual a 10, y en el denominador la sumatoria de los recíprocos de las expresiones correspondientes a x sub i. Así, el primer elemento del denominador es 3, porque es la frecuencia absoluta de la primera categoría, sobre dicha categoría de datos, que es 12, más la siguiente, 2 sobre 13, más la que sigue, 3 sobre 14, más la siguiente, 1 sobre 15, más la última, 1 sobre 16. Al efectuar esta operación, nos encontramos con un valor de media armónica igual a 13.38. Seguimos con la media cuadrática. Respetando esta expresión que tenemos para la media cuadrática, encontramos el siguiente valor. La media cuadrática es igual a 12 al cuadrado por su frecuencia absoluta, que es 3, más
13 al cuadrado por su frecuencia absoluta, que es 2, más 14 al cuadrado por su frecuencia absoluta, que también es 3, más 15 al cuadrado por su frecuencia absoluta, que es 1, más 16 al cuadrado por su frecuencia absoluta, que es 1. Todo esto dividido entre 10. Si estuvieron atentos al video anterior, se van a dar cuenta de que en esta fórmula tenemos un error. ¿Cuál es? Que falta la raíz cuadrada de esta fórmula. Así, este valor de media cuadrática debe resolverse con una raíz cuadrada adicional a esta operación. El valor de esta media cuadrática es igual a 13.56. Pasemos ahora a nuestro último cálculo, que es el cálculo de la media geométrica. El cálculo de la media geométrica, recordemos, se obtiene como la raíz enésima de la productoria entre cada x sub i elevado a su correspondiente n sub i. Esta n hace alusión al tamaño de la muestra y este n sub i la frecuencia absoluta de cada x sub i. Planteando esto en nuestros términos, tendremos la raíz décima de 12 a la n sub i, o sea, a la 3, por 13 a la 2, por 14 a la 3, por 15 a la 1, por 16 a la 1. Resolviendo esta operación, encontramos una media geométrica de 13.44. Comparando todos estos valores, encontramos una gran similitud entre ellos. Esta es la razón por la cual se procede normalmente con el cálculo de la media aritmética para las medidas de tendencia central. Estas medias son muy cercanas entre sí, pero la media aritmética se calcula con mucha más facilidad. Vamos a repasar estos conceptos con un nuevo ejercicio.